Amables televidentes, como bien hemos anunciado en la entrevista estelar de Propuesta Semanal, nos acompaña Fidel Santana, diputado por el Frente Amplio. Buenos días, encantado de tenerte, Fidel. Muchísimas gracias, ingeniero. Siempre es un honor para mí. El honor es nuestro. Tenemos muchos temas de interés. Esta semana prácticamente el tema que dominó fue el tema de los transportistas, de los combustibles, de la ley de hidrocarburos. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio con este tema? Sí, el Frente Amplio, como partido del sistema, pues ha fijado posición en torno a esta temática, estableciendo que el gobierno puede y debería tomar medidas administrativas, tanto suspendiendo algunas resoluciones como a través de decreto, desmontar una serie de aspectos que encarecen los combustibles. ¿Cómo cuáles? Bueno, la ley lo que establece específicamente son unos impuestos fijos. Sí. Y el gobierno, valiéndose de una serie de subterfugios, pues ha logrado adicionar una serie de aspectos, por ejemplo, para determinar el ad valorem, que administrativamente pudieran ser suspendidos. Asimismo, está la resolución que establece un monto para administración de la ley. Que de 5.8 por galón en gasolina. Así es. No se sabe el uso de eso. No se sabe el uso de eso. No se sabe. Hay también un peso para fines de mejorar la flotilla de transporte, que tampoco se ha hecho, ni se sabe el destino que le han dado a eso. Pero también hay otro monto, en el caso del gas propano, unos 4 pesos, 4 o 5 pesos, que se había establecido supuestamente para financiar la construcción de la terminal que se hizo una terminal privada que se hizo en la zona de Boca Chica. El gobierno denunció esto, sí, pero en vez de desmontar el sobrecosto... Ahora, eso fue una barbaridad, Fidel, porque eso fue pasarle dinero al sector privado. Una barbaridad. Ahí hubo corrupción. Sí, sin duda, es una barbaridad. Por esa vía hay miles de millones de pesos que fueron a dar a manos privadas, ¿no? Porque el gobierno no tiene por qué financiar una terminal privada. No debe. Porque eso es un negocio. Y actualmente, entonces, el gobierno se ha quedado con ese monto. En lo que va de año, solo por ese concepto, el gobierno ha recaudado alrededor de 8.000 millones de pesos, sin que lo transparente a nivel del presupuesto nacional de la República. Y que se lo estaban, no vamos a decir cogiendo, se lo estaban ganando los gaseros. Nosotros estimamos que este año ese solo concepto le dará al gobierno alrededor de 12.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, estos aspectos son lo que el Frente Amplio, junto con todos los actores que están reclamando que se produzcan acciones para rebajar el precio de los combustibles, porque no se corresponde. El combustible en República Dominicana anda alrededor de 100 pesos más caro que como debería estar, de acuerdo. Pero entonces, si se quita esos 100 pesos, Fidel, ¿cómo se hace el presupuesto? Porque el presupuesto que van a conocer ustedes en el Congreso contempla el aporte de los hidrocarburos, de los impuestos a los hidrocarburos. Aumentaría el déficit. Seguiría el aporte que manda la ley, lo que la ley establece. Nosotros lo que estamos planteando es primero que se suspendan todas las exoneraciones de combustible a grandes empresas, a sectores privados, ¿no? Que eso es un volumen de dinero importante. En segundo lugar, que se mejore el gasto público, desmontando todo el aparato de pagos de nóminas que no tienen ninguna función en el Estado. Esa parte va a estar difícil. Y que la está usando el partido de gobierno para sustentar precisamente su estrategia de poder. Entonces, esos aspectos son lo que estamos planteando, además de que el presupuesto se ajuste a la realidad del país, porque sentimos que el gobierno va en una carrera por ver cada año qué tanto más se le suma al presupuesto de gastos, además de que en muchos casos el gobierno está colocando partidas en el presupuesto que realmente no tiene la intención de cumplir. Lo hace para justificar esa cantidad de dinero en el presupuesto, pero luego lo que hace es que mueve partidas de un lado a otro. Ahora vendrá un presupuesto, como le llaman, suplementario, complementario. Creo que lo van a introducir en los próximos días. Lo que hace luego es que lo legaliza con este tipo de maniobra,
Pero hace rato que esos movimientos de dinero Sí. se han hecho de un renglón a otro sin la autorización del Congreso. Pero obviamente, como tiene la mayoría mecánica en el Congreso de la República, entonces al final de cada año trae esta maniobra que legaliza todo aquello, ¿no? Eso lo que nosotros creemos es que debe el presupuesto transparentarse realmente y el gobierno establecer lo que pretende gastar en cada renglón y no abultar renglones para luego utilizar esos recursos y llevárselos para otros que sí son del interés del gobierno, ¿no? Fidel, hemos escuchado, y yo he escuchado personas que abogan porque se haga lo que se hace en Estados Unidos, que es que cada estación de gasolina o cada grupo, pues pauta un precio, una tipo como de ley de oferta y demanda, en el cual al final, pues no sé si de qué forma podría beneficiarnos a nosotros los consumidores, de que el precio del combustible también pudiera regularse por ese lado. Eso ocurre en varios países. Sí, en Estados Unidos generalmente tú pasas de una bomba de gasolina a otra y ves el precios libre muy mercado. distantes. Perdón, aquí hay bombas ya, muy pocas, que si tú echas el combustible, Te va a rebajar. 10 pesos menos. Sí, el libre mercado en el precio del combustible existe en varios países. En Dominicana eso sería un grave riesgo, porque aquí hay grupos Sí. monopólicos que están incidiendo en el mercado de los combustibles, porque la tendencia es a verticalizar todo el esquema de comercialización de los combustibles. Cuando la ley lo que establece es que los transportistas deberían ser transportistas independiente de los mayoristas, independiente de los ya Detallistas. minoristas. Sí. Aquí lo que va ocurriendo es una verticalización y los mismos grupos se están adueñando de todo. Son los que importan, son los Sí, mayoristas, porque antes son había los que comprar la transportan. refinería, para ahora ellos importan. Y entonces están quebrando a la refinería, porque también hay una estrategia de actores privados que se han mudado para la terminal esta que está en la zona de Boca Chica, en una estrategia para quebrar la refinería y terminar comprándola a precio de vaca muerta. Ya hay actores que incluso están ofreciéndole a refinería, sobre todo a los venezolanos. Hay Que estarían locos por salir de hay eso. actores que están soñando con que Venezuela venda sus acciones a precio de vaca muerta, ¿no? Porque el negocio de los combustibles en Dominicana se ha verticalizado. Aquí no hay, el Estado no tiene voluntad política para hacer cumplir la ley en lo concerniente a que no se establezcan monopolios en las áreas, digamos, económicas del país. Esto está lleno de monopolios. Y si nos fuéramos por ahí... Y después se fue comenzando con Fenatrado, esos monopolios, el de los transportistas. Bueno, yo le diría que pudiera verse así, pero tratándose de miles de pequeños propietarios, si es el caso de los transportes públicos, son miles de... No, pero yo me refiero al transporte de carga. Al transporte de carga. También son muchos los propietarios ahí. Lo que ellos tienen es una sindicalización. Yo lo que creo es que eso requiere que se produzca un entendimiento entre los actores de Pero con los combustibles, Fidel, yo nunca había visto la construcción de tantas estaciones de servicio grandes, inmensas. Parece que el negocio es muy bueno. Porque antes usted no veía la construcción, tú ves estaciones en avenidas donde la tierra es muy cara, megas estaciones. Y yo antes recuerdo cuando yo entrevistaba a Nadega hace 10 años, que gritaban por los márgenes. Ahora los márgenes parece que son muy buenos. Pareciera que sí, que el negocio es muy rentable. Los márgenes son buenos. Hay márgenes grandísimos en el transporte de los combustibles. Incluso por mecanismos administrativos, antes se establecía un precio según la distancia a que se transportaba el combustible. Si usted iba para Dajabón, pues obviamente el costo era más alto que si transportaba a San Cristóbal. Pero en una maniobra para favorecer también a grupos de estos que están en el negocio de la verticalización de los combustibles, se decidió que se sacó un promedio y se paga lo mismo para el que lo lleva a Dajabón como para el que lo lleva a Boca Chica. Y eso obviamente le deja un margen inmenso a la mayor parte del consumo de combustible que está en la grande metrópoli, ¿no? Y eso es un negocio brutal lo que hay por ahí. Y todas esas cosas son por resoluciones de industria y comercio. Por resoluciones, obviamente. Eso y los márgenes por resolución. Me dicen que hay muchos ministros y secretarios de industria y comercio que han salido ricos. Sí, claro, porque
son cosas leoninas, y eso es el consumidor el que termina pagando todo esto. Y obviamente afecta también la producción del país porque reduce la competitividad. Es decir, nosotros no podemos competir con ningún país de la región porque el costo de la electricidad también, que tiene que ver con los combustibles, claro, y el costo de los combustibles y el transporte, pues nos hace a nosotros sumamente ineficientes en relación a lo que está ocurriendo en países de la región. Fidel, lo que yo como ciudadana veo, yo creo que el país ve, que sus denuncias y lo que ustedes quieren realmente llegar a cambiar para mejorar el transporte, para mejorar las condiciones de vida, quizás no tanto mía, pero sí de personas quizás de más escasos recursos que toman transporte público. Pero ¿crees tú que la forma de ustedes hacerlo, o de hacerlo esos grupos de paralizar el país, de hacer huelgas, de entorpecer el tránsito, son realmente soluciones que son factibles, que son viables, que van a resolver algo? Miren, el caso del Partido Frente Amplio no es convocante a paralizaciones. Nosotros fuimos el pasado jueves a una visita al Ministerio de Industria y Comercio, una visita en la que pretendimos entregar un documento que, por cierto, no fue recibido, ¿no? En un gesto de pobre cortesía elemental. Ni el relacionador público salió. No. Finalmente, prácticamente nos estaban empujando a salir. Un policía, un oficial se me acerca y me pidió de favor que saliéramos porque si no le iban a quitar del puesto. Y eso que usted es diputado. Y yo, obviamente, en el ánimo de no afectar al señor, accedí. Claro. Digo, no hay ningún problema, nosotros vamos a salir. Déjeme entregarlo aquí en la recepción. Pero la recepcionista no quiso recibirlo tampoco. Entonces, era una propuesta que usted traía. Sí, un documento conteniendo estas reflexiones. Y finalmente, pero el gobierno está negociando con los transportistas, ¿o tú crees que eso es ganando tiempo? Los gobiernos recurren a entregar coimas a actores que lo que hacen es negocio. Los que están demandando realmente que el gobierno rebaje los combustibles, los transportistas, no los toman en cuenta para este tipo de cosas. El gobierno lo que termina es repartiendo. Eso es lo que ha hecho tradicionalmente. Todos los gobiernos. Sí. Y entonces, al final de cuentas, la población sigue pagando transporte caro y de mala calidad. Y los transportistas verdaderos, entonces, están sometidos a un tren de trabajo altísimo que no les reporta los beneficios que la cantidad de horas que dedican al trabajo requeriría, ¿no? Si no escucha al pueblo, pues la gente tiene que movilizarse, tiene que protestar. De repente, tal vez yo recomendaría que se anuncie, se le diga a la gente los días que va a haber esa protesta. Sí, porque eso dice que es sin aviso, eso. La gente se prepara. Sí. Fidel, con tu permiso y los amables televidentes, la conversación está muy interesante. Vamos a una breve pausa comercial. Volvemos porque aparte del tema de los hidrocarburos hay otro tema de interés con el diputado Fidel Santana. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Fidel Santana, quien es diputado del Frente Amplio. Fidel, tú perteneces a la comisión bicameral que estudia la ley de régimen electoral. Quisiéramos que nos instruyas al respecto sobre de qué trata, qué están haciendo. ¿Y cómo va? Si se va a aprobar en la legislatura. No, la modificación a la ley de régimen electoral es un mandato de la Constitución del 2010. Sí, increíble, que llegamos al 18. Y estamos ya en el año 2018 y no se ha cumplido con ese mandato constitucional. Se creó una comisión bicameral que la está estudiando, la preside el senador Alexis Victoria Yep, y estamos alrededor de 13 legisladores de la Cámara de Diputados y 9 del Senado. Se ha ido avanzando muy lentamente. En estos momentos estamos por el artículo 61-62. Es una ley muy robusta, tiene muchos elementos importantes. Hasta ahora hemos centrado en las cosas fundamentales que tienen que ver con mejorar la calidad de la democracia, como son el tema del voto preferencial, que la manera como está concebido en la ley vigente es antidemocrático, porque está atado al partido, es un voto de arrastre con el caso del senador, sí. Es un voto preferencial pero cerrado, usted no puede votar por diputados de varias boletas, ¿no?
se le aplica la ley de Hump, que muchas veces, aun cuando el diputado sea el más votado en una circunscripción, termina ganando uno que sacó menos votos que él, porque lo determina la votación del partido también, ¿no? Entonces, esos elementos son claves en cómo... Esa va a ser una discusión interesante. Esa va a ser una discusión sumamente importante. Obviamente los senadores no se quieren desprender del arrastre de los diputados. Que eso era el ideal, uno vota de un diputado de un partido y el senador de otro, claro, por ejemplo. O donde hay 7 diputados en una circunscripción, la gente tiene opción de votar por 7, no importa de cuáles partidos sean. Claro. Usted selecciona los 7 que más le... Y saldría un Congreso más equilibrado. Exacto, más equilibrado. Que es lo que necesita esta democracia. Sí. Pero es difícil que todos esos avances se logren, porque hay una voluntad de parte de las cúpulas de las fuerzas políticas tradicionales de mantener el sistema bajo la misma lógica, que obviamente cierra la posibilidad de que avancen las opciones alternativas y que el pueblo pues tenga una democracia más calificada, ¿no? Es decir, que se puede decir que el proceso va lento. Muy lento, muy lento. Estamos a un ritmo de casi 5 artículos por día. Por día. Y estamos trabajando un día a la semana, los lunes, de 3 a... O sea que no estaría para estas elecciones, para elecciones no, de para esta legislatura, no, esta legislatura no. Yo creo que cuando las cúpulas de las maquinarias políticas tradicionales deciden aprobar algo, al vapor lo hacen, como lo hicieron con la ley de partido. Que tú nunca te equivocaste. Eso. Yo veía la declaración, tú decías, ellos tienen los votos, ellos van a imponer eso. Claro que sí, hacía rato. Y así fue. Y lo mismo va a ocurrir con la ley de régimen electoral. Pero sería es verdad, Fidel, porque la prensa publicó, creo, en esta semana, que había un preacuerdo para aceptar que los miembros de la Junta puedan ser militantes políticos. Sí. Yo denuncié eso desde que se aprobó en la comisión bicameral. Es una barbaridad. Porque volvemos atrás sí. Con el hecho de que se aprobó ya en los debates que los miembros de la Junta Central Electoral y el presidente puede ser incluso un militante de un partido político, ¿no? Eso no puede ser. Y los argumentos son terriblemente penosos, porque los legisladores acuden a la idea, bueno, y si mañana quiero ser yo, que soy de un partido, y cuando salga de aquí que aspiro a eso, entonces no puedo serlo, ¿verdad? Y entonces pareciera que son argumentos sumamente poco legítimos, ¿no? Y porque ese militante va a responder a su partido. Claro. Fidel, ¿y sería posible, en un caso hipotético paradójico, la ley de régimen electoral cumplirla, llevarla a cabo junto con la ley de partido, con todas estas cosas todos estos plazos y todas estas cosas que hay que llevar a cabo en corto tiempo? Si se aprobara en esta legislatura, pienso que sí, que la ley de partidos, ayer casualmente, 9 partidos de oposición, la recurrimos en inconstitucionalidad, por lo menos 13 artículos de esa ley. Y hay 2 recursos más. Hay 2 recursos más. Y Rodríguez y otro de otro abogado. Lo que quiere decir que esa ley de partido todavía, por lo menos algunos de sus artículos tendrán dificultades, porque tienen una colisión demasiado obvia con los preceptos constitucionales. Que obliga a que sea militante de un partido para ser candidato. Exacto. Entonces, los partidos muchas veces escogen una persona de la sociedad civil o una persona reconocida en la provincia. Entonces, ese no va a poder ser candidato. En este caso lo cierra. O sea, para ningún ciudadano. Y ahí se le cierra el derecho a ser elegido, que tiene todo ciudadano. ¿Sí? Y los que son militantes en la minoría de la población. Así es. Pero hay cosas en esa ley que... Por ejemplo, el tema de las cúpulas, se le otorga un poder a las cúpulas en violación de los estatutos, en violación a la democracia interna de los partidos. Se sanciona incluso cualquier juicio negativo que se tenga contra un candidato, se establecen sanciones. Se crea un mecanismo para que los miembros de partidos renuncien automáticamente si hacen un pronunciamiento contrario a lo que... es una dictadura. Entonces, cosas como esta son, no puede ser. sin duda... Ojalá que el tribunal lo asuma con rapidez,
Ojalá. Lo asumió una cuestión ahí del PRD rápido. Ojalá que se pronuncie prontamente. Porque eso ayuda a la Junta Central Electoral. Claro. La Junta Porque eso no anula la ley, se anulan los artículos, ¿verdad? Estamos objetando 13 artículos. O sea, lo que quiere decir que la ley en general, aún fallar el tribunal desmontando esos 13 artículos, la ley sigue en su mayor parte vigente, ¿no? Hablando ya de política electoral, Fidel, parecería que el PLD se queda en el 2020. Bueno, a mí la impresión que me da, por la lectura que hago de las últimas encuestas, es que la inmensa mayoría de la población no tiene candidato ni está definido. Lo que quiere decir que el escenario electoral está abierto a que surja una serie de opciones. Por primera vez pareciera que estamos frente a una perspectiva de segunda vuelta porque está demasiado dispersa. Incluso el PLD bajó de 50 y pico a 38% según la Gallup. Es correcto. Y el PRM está en 14%. Sí, hasta ahora lo que se ve es que hay una tendencia a la baja de esas grandes franquicias. Pero entonces tendría que surgir una figura con una opción que unifique, unas alternativas. Porque que la oposición tiene que unificarse. Sí, nosotros en el Frente Amplio hemos sido y somos partidarios de configurar un gran frente de la oposición para derrotar precisamente al PLD, que si no se lograra esto, pues es muy posible que pueda imponerse nuevamente y quedarse en el poder, ¿no? La reelección tiene posibilidad, la modificación constitucional, Fidel. Tú que estás ahí adentro. Mire, eso está vivo todavía. Legalmente no, pero eso se está trabajando día a día en el Congreso. Hay grupos que están en eso. Están en eso, claro. Y ya tienen el pretexto montado, que es la idea de unificar las elecciones municipales con las elecciones congresuales y nacionales, ¿no? O sea, el argumento es argumento penoso también. Pero sí, porque si se propone una constitución ahora vamos a echarlo atrás. Delante de mí se debate a diario. El argumento es que si los síndicos son electos primero que los legisladores, los síndicos son los que van a decidir quién termina siendo legislador en cada provincia o municipio. Y que por tanto es necesario pegar las dos elecciones. Pero obviamente si se... Ahora, cuando se discutió eso en la Constitución tenían que haberlo pensado. Eso mismo dicen ellos, no lo pensamos. Ese es el pretexto, porque después que se convoca la Asamblea Revisora, ella tiene la facultad de decidir sobre cualquier tema. Aunque en la ley que la convoca establece para qué se convoca, claro, pero después que la Asamblea está reunida es soberana y puede hacer lo que entienda de lugar. Pero los votos de la oposición impide que se logre la 2/3 parte. Yo no estoy tan seguro de que la oposición no se oponga realmente. De que la oposición pueda parar eso. El mercado de compra y venta funciona. Yo no estoy tan seguro que se pueda parar. Y se lo digo con conciencia. No te creo, porque mientras mucha gente pensaba que no iba a pasar la posición oficial con el tema de la ley de partidos, yo recuerdo que tú siempre insistías cuando te traíamos los programas o las declaraciones que tú dabas en el Congreso, tú insistías que no, que sí tenían los votos. O sea, que lo de la reelección sí está latente y sí es algo que probablemente entre y pase. Faltan pocos votos. Le faltan pocos votos ya. Menos de 20 votos, le faltan ya. Pero que la oposición entonces, vamos a decir, el PRM se desacreditaría si los diputados del PRM aprueban esa modificación. Bueno, no necesariamente el PRM. Cualquiera que asuma esa disposición carga con la responsabilidad. Y se supone que los diputados de Leonel, pero bueno, eso no es seguro. Quizá ellos asumen que si aprueban una reelección tienen más posibilidades porque a lo mejor el PLD se divide y bueno. No creo que el PRM como organización se embarque en una cosa como esta. Pero le repito, ese es un tema personal de cada legislador, ¿no? Y entonces muchas veces los partidos creen una cosa y los legisladores marcan una línea y al final tienen otros intereses. Bueno, cuando la modificación de Hipólito Mejía, la línea del PLD era no votar, y hubo 13 diputados PLDistas que votaron por modificar el tema de la reelección con Hipólito.
Y los expulsaron y después lo entraron de nuevo. Y la vez anterior se produjo algo parecido en el PRD, ¿no? O sea que cuando quiso se modificó. Y ya en el Congreso hay gente hablando de que están dispuestos a sacrificarse a que los expulsen de sus partidos. Eso está. Claro, el problema es que ahora sí ya no puede haber un acuerdo partidario de reelección por reelección con el tema de las primarias. No, ahora no sería posible porque tiene que ir o sea, los partidos no podrían garantizarle la candidatura a todos los que son en estos momentos funcionarios electos. Los partidos, las cúpulas pueden decidir sobre el 20%, que estaría en función de las alianzas y las cooptaciones. En julio del año próximo, ese 20% hay que definirlo, no en términos de por ciento, sino, tengo entendido que son ubicados, ¿no? El senador de tal sitio, la diputación de tal Las sitio. alianzas sí. La ley, una cosa absurda, obligaría incluso a pactarlas antes de saber quiénes son los candidatos. Pero eso Es una cosa absurda, ¿verdad? Una cosa absurda. Que, como tú señalas, cuando se quiso aprobar rápidamente la ley de partidos, se aprobó sin tomar en consideración ese tipo de cosas. Así es. Eso le trae muchos problemas al sistema político partidario. Nosotros estamos convencidos que en el fondo hay una voluntad debajo de todo esto para que en pocos años en el país queden dos partidos. Es decir, tengamos un sistema de partido solamente con dos grupos políticos, ¿no? Fácilmente lo que puede pasar es que no haya ninguno. Ya, bueno, como van las cosas. Como van las cosas y viendo el espejo de Latinoamérica. Y lo que la gente va opinando sobre los partidos. Exacto. Porque la mayoría abrumadora expresa una gran desconfianza hacia todos los partidos, ¿no? Bueno. Fidel Santana, muy agradecido. Gracias. A sus por órdenes. todo tu punto de vista y los temas que tratamos que son de mucho interés. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Seguimos en Propuesta Semanal, amables televidentes.